noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central Elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de BNP. Nos encontramos a solo 45 días de los próximos comicios electorales, donde vamos a elegir a los 130 congresistas de la República y 5 del Parlamento andino. Además, que también incluye las elecciones presidenciales, donde, como dijimos ayer, lo más probable es que 2 candidatos pasen a una segunda vuelta electoral. Pero lo que nos importa en este momento es el tema congresal. ¿Por qué? Porque aún faltando solo 45 días para las elecciones, muchos candidatos, no les hablo siquiera de electores, muchos candidatos al Congreso desconocen las prerrogativas, las funciones, los límites de la función congresal. Y esto, partiendo de esa ignorancia, genera una confusión en el electorado, quien piensa que el congresista es un ser omnipotente, que puede hacer muchísimas cosas desde el Congreso, que puede hacerlo prácticamente todo, porque evidentemente si le ofrecen todo, él cree que el congresista puede hacerlo todo. Y realmente no es así. Precisamente para hacer un poquito de docencia congresal, hemos invitado al señor José Sebasco, quien ha sido oficial mayor del Congreso hasta en 3 ocasiones, y partiendo de esa experiencia y conocimiento que tiene acerca precisamente de todo lo que concierne a la función de un congresista, nos va a explicar ahora. Justamente lo encontramos ahí en pantalla. Buenas noches, José. Nos va a explicar pues cuáles son estas confusiones, nos va a aclarar el tema, porque es necesario hacerlo a solo 45 días de las elecciones. José, muy buenas noches. Partimos de los ejes fundamentales. Representación de la función congresal, digo, representación, legislación, fiscalización, control político, ¿verdad? Muy bien. Ese es el radio de acción. Durar el Congreso, Ramón. Perfecto. No, por favor, no empecemos mal. No empecemos mal. Ese es el radio de acción del congresista, ¿verdad? De ahí no se puede salir. Todo lo que ofrezca fuera de eso, por gusto. Es ilusión, ¿no? Vamos. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy, no en su mayoría, con los candidatos al Parlamento, por ejemplo, es que solamente el 6% de los candidatos al Congreso tienen algún tipo de experiencia parlamentaria, ¿no? Eso ya es un problema. Claro. El otro problema es que no hay reelección, entonces casi todos los candidatos son nuevos. Estamos obligados o sentenciados a que siempre vamos a tener que repetir esta enseñanza. A ver, ¿cuánto se demora un congresista en adaptarse a la función? Yo he calculado que 2 años más o menos. ¿2 años? Los procedimientos. Sí, sí. Para conocer los procedimientos. He encontrado en experiencia que he tenido en el Congreso de parlamentarios nuevos que inclusive preguntan dónde me voy a sentar, cómo es el tema de la oficina, qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer como congresista. Y muchas veces en el calor de la oferta electoral, los candidatos al Parlamento van ofreciendo cosas, como tú muy bien has dicho, Ramón, en la parte introductoria de la entrevista, cosas que no pueden realizar. Están ligadas básicamente a la generación de gasto. Y una de las modificaciones que hizo la Constitución a partir del año, me parece que en la Constitución del 7-9 ya no existía, antiguamente sí existía, era el hecho de la iniciativa de gasto. Es decir, los parlamentarios no pueden proponer ningún tipo de iniciativa legislativa que contenga gasto público. Ahí me detengo, José. Esta palabra que acabas de mencionar, iniciativa de gasto, todos los congresistas la conocen, pero parece que no la entienden. Porque, por ejemplo, en este momento vemos congresistas, yo he entrevistado candidatos que dicen se necesita un parque, por decir, se necesita un puente. Y dicen, prometo crear la ley de creación de un parque. Prometo la ley de creación de un puente. Eso evidentemente no se puede hacer. No se puede hacer, y lo que los parlamentarios, inclusive este Congreso, el cual está en funciones, lo que hace son aprobar leyes declarativas. Okay. Es decir, declaras el interés público, de necesidad declaras el de interés público, la instalación de... Entonces, esta ley, que no tiene ningún efecto,
ellos interpretan que el Poder Ejecutivo, al tener ya esa ley aprobada, va a ser incluida en el siguiente presupuesto general de la República. O sea, el único momento en el cual el Parlamento tiene la posibilidad de aprobar algo que está en gasto es cuando aprueban el presupuesto general de la Nación, y eso pues sucede en el mes de noviembre y es a iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Es la única posibilidad que ellos tienen, por eso que usan esta artimaña, porque sí es una artimaña legislativa de declarar de interés público la construcción, la obra, el puente, el hospital, claro, lo que sea. Ahora, en este caso, de declarar de interés público o de necesidad nacional, como tú bien dices, es solo declarativo, no es que tenga plazos si es que declaramos este proyecto. Nada. Y en realidad el tema de quitarle gasto al Parlamento resulta porque es un principio de carácter económico. Antiguamente los parlamentarios sí tenían iniciativa de gasto. Entonces podían ellos comprometerse con su región electoral o distrito electoral, es decir, hemos aprobado, ¿no?, la construcción de tal o cual carretera, pero eso hacía que el presupuesto se desfinancie. Es decir, hay un exceso de gasto público y esas obras por las cuales el Congreso aprobaba antiguamente no tenían presupuesto, no tenían plata. Entonces se le quita la prerrogativa al Parlamento para poder generar gasto que no está financiado. Ese es lo importante del hecho de que los parlamentarios no tengan iniciativa de gasto. Y ahora, declarar nuevamente de necesidad, para terminar con este tema, se refiere a proyectos que ya están en marcha. No necesariamente. No, a ver, cuéntanos cómo es. Quiere que esté en marcha en el futuro. Okay. Declaro de interés nacional o de interés público la construcción del hospital en la región Tacna. Ya. O sea, al declararlo de interés público a la construcción, lo que hacen es que el gobierno para el siguiente ejercicio presupuestal incluya esa obra pública. Ya. Pero de ninguna manera es de obligación del gobierno incluirlo. Hacerlo, claro. O sea, tú no puedes prometer, voy a declarar dentro de mis promesas de campaña, señores, voy a declarar de interés público este puente, porque al final de cuentas eso no significa absolutamente nada. Nada. No tiene ningún efecto, no es vinculante, es una ley, pero esa obra pública pues tendrá que financiarse. Ya verá el gobierno si tiene los recursos, etcétera, etcétera, poder aplicarla en el siguiente año. En el caso de los proyectos que tienen que ver con sanciones a delincuentes, por decir, penas de muerte, eso sí puede hacer el Congreso. Sí, son iniciativas de carácter punitivo en el cual modifican la ley de procedimientos penales, el Código Penal, y establecen sanciones y esas cosas. No, lo importante que tiene que saber la población es que el parlamentario es un representante. O sea, el parlamentario representa a los peruanos, a un grupo de peruanos. Y como representante tiene la función de controlar al gobierno en materia de gasto público, si gasta bien o gasta mal. Claro. Controlar políticamente al gobierno mediante asuntos de carácter político como una denuncia constitucional, un juicio político, una interpelación, etcétera, etcétera. Y proponer leyes relacionadas a cualquier asunto de interés público siempre y cuando no genere gasto al presupuesto. ¿Y en esa facultad de fiscalización también está incluido los gobiernos locales? O sea, el congresista puede ir a un alcalde y decirle, necesito fiscalizar, no sé, tus obras o algo, sí, o tu gestión. Sí lo puede hacer. La fiscalización es una prerrogativa parlamentaria, la cual tiene como objetivo ver cómo se está ejecutando el gasto público en los 3 niveles de gobierno. Es decir, al Poder Ejecutivo es un nivel de gobierno, el gobierno regional es otro nivel de gobierno, el gobierno local o municipalidades es un tercer nivel de gobierno, pero también con las instituciones autónomas que la Constitución consagra, es decir, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva, todo lo que implica el aparato público es parte del control de gasto o fiscalización que los parlamentarios pueden realizar. Ahora, ¿es ideal que
parlamentario, el perfil del congresista sea un perfil profesional, más allá de que la Constitución no obliga a que, como dijo Jenny Vilcatoma, puede ser incluso un analfabeto. Sí, es cierto. Es verdad, pero no es lo ideal, o sea, no es lo recomendable, porque el congresista va a ver temas legales, va a legislar en base a un nivel superior a cualquier, digamos, tema privado o local. Estamos hablando de legislar para la nación. ¿Los asesores pueden suplir eso? ¿Pueden suplir esa falta de conocimiento? Vamos a ver. El concepto de parlamento que tenemos y que está consagrado en nuestra Constitución como un derecho de cualquier persona a representar y ser representados, como bien lo has dicho, descansa sobre la premisa de que no hay necesidad de saber ni siquiera leer ni escribir para poder postular. Ok, pero dado cómo se está moviendo el planeta, el mundo, el tema del conocimiento, muchas veces ya el clamor popular va exigiendo ciertos requisitos para las personas que quieran postular al Congreso. Yo pienso, y creo que sí deben tener ciertos requisitos, pero no verlos bajo una perspectiva individual, ¿no? Okay. Sino verlo bajo una concepción de lo que significa la importancia del fortalecimiento de los partidos políticos para hacer que los candidatos del futuro estén mejor preparados. Claro. Me explico. Es decir, hoy tenemos parlamentarios que no han pasado por partidos políticos. Tenemos candidatos al Congreso que son empresarios exitosos, y eso está muy bien. Okay. Pero eso no los hace que sean políticos profesionales. Entonces, si queremos tener en el futuro mejores gobernantes, y en mejores gobernantes incluyo tanto al parlamentario como a los alcaldes, como a los presidentes regionales, etcétera, lo que tenemos que apuntar es a fortalecer los partidos políticos para que los militantes que pretendan gobernar en algún momento estén mejor preparados. Ahora, no hay necesidad de tener maestrías y doctorados. Hay necesidad de tener preparación política y técnica que se hace en el partido político. Por ejemplo, imaginemos algo. Termino la idea, querido Ramón. No, sigue, por favor. Por ejemplo, si los militantes en el futuro van a ser gobernantes y van a administrar la plata del Estado, ¿a quién le interesa que esos militantes estén bien formados? Al propio Estado. Ya. Y por ejemplo, hasta hoy yo no conozco, por ejemplo, puedo ignorar, puedo estar equivocado, pero yo no conozco hasta el momento, por ejemplo, que la Contraloría vaya a formar en los partidos políticos y capacitar a los militantes. Yo no he visto. Yo no he visto que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Superintendencia de Banca y Seguros y otras instituciones capaciten militantes para que sepan cómo se administra el Estado. Es decir, si formamos al militante, futuro gobernante, en aspectos de carácter técnico, éticos y morales, vamos a tener gente formada para la política, porque yo soy de los que creen que el político debe ser un profesional. Yo sí creo en la profesionalización de la política. Algunos lo ven como algo malo y dicen, no, el político no puede estar viviendo del dinero del Estado, pero es un trabajador más. Tenemos que entender que el político, el parlamentario, es un hombre de clase media que necesita ganar un sueldo, o prefieres meter a la política a gente que sin sueldo para que pueda buscarla de otro modo. Exactamente, entonces tenemos que sincerar las cosas. ¿Quieres buenos gobernantes? Sí, sí los quiero, pero invierte para tener buenos gobernantes. Entonces, el Estado debe formar y capacitar. Ahora, lo que menciono y me está dando vueltas a la cabeza es respecto de que efectivamente pueden ser profesionales, pero si es que además se le añade a eso una experiencia política dentro de sus propios partidos, el profesional va a enriquecer su conocimiento con el nivel político, que significa tender puentes, negociar propuestas, dar, recibir, todo lo que es el quehacer político. El arte de la política. El arte de la política, efectivamente. La política, más que ciencia, es arte. Entonces, el gobernante tiene que saber persuadir, tiene que saber usar la retórica, tiene que saber convencer. La ocasión. ¿En qué momento presentar una ley? ¿En qué momento actuar? Medir el timing, ¿no? Es decir, la política te va enseñando a eso.
no es que venga un rayo de luz desde el cielo y te ilumine y te convierte en un político, no, eso no existe. Entonces, si queremos tener parlamentarios y candidatos serios, candidatos que estén comprometidos con la política, tenemos que reforzar los partidos. Y si la persona no va a un partido político, tiene que buscar una capacitación para saber qué puede hacer un parlamentario, qué no puede hacer un parlamentario, cuáles son los límites que tiene un congresista, porque también el hecho de que un candidato engañe a la población, lo que está generando en el largo plazo es que la población siga sin creer en sus políticos. Entonces, la crisis de desconfianza, la crisis de representación se va a mantener. Porque en la campaña le dijeron, voy a hacer esto, y cuando llega al Congreso dice, eso no se puede hacer, y el elector ya te eligió para que lo hagas. Entonces dice, este me engañó, pero es que además es por falta de un conocimiento de cuál es el quehacer del congresista. Pero me ha dejado pensando algo, el engaño en políticas ahora le llamamos populismo, ¿no? Por eso que el populismo es cruel. El populismo es una manera cruel de engañar al electorado sin decirle cómo es que va a conseguir las cosas tan lindas que le ofrecen el discurso y en la retórica política. Claro. Entonces, el político tiene que ser, y el candidato tiene que ser responsable de lo que oferta. Exacto, y saber cómo. La palabra acá es cómo. La necesidad ya se sabe. ¿Cómo piensas cambiar la historia? Me ha dejado pensando algo. Dijiste que 2 años se demora aproximadamente, según tu visión. Mi experiencia. Según tu experiencia. ¿Qué es lo que más le cuesta al congresista en esos 2 años? O sea, ¿qué es lo que más le complica la vida? Bien, los procedimientos parlamentarios son muy engorrosos en algunos casos. Creo que el Congreso debe, por ejemplo, yo no he escuchado hasta ahora, he escuchado muy poco, ¿no?, que algunos candidatos propongan la reforma del funcionamiento del Congreso, que para mí es vital. O sea, cuando tú, por ejemplo, llegas a una casa, te vas a mudar, vamos a suponer que Ramoncito se ha comprado un departamento precioso, entonces Ramón, antes de ir al departamento, ¿qué va a hacer Ramón llegando al departamento? Lo primero que va a hacer es va a organizar su departamento, ¿no? Va a poner la sala, el comedor, un buen cuarto para que esté cómodo en las noches con su señora. Entonces, tú organizas tu casa. Claro. Ok, el parlamentario nuevo, ¿qué tiene que hacer llegando a la casa? Primero organizarlo, porque ahí vas a vivir 5 años. Exacto. Y parte de la organización implica por hacer reformas a la casa que estás llegando. Por ejemplo, 24 comisiones innecesarias. Yo quiero que deben haber 12. Modificar el tema, 12 nomás. No quiero, no 24, no, mucho. La mitad. La mitad, hermano. ¿Por qué? Porque las comisiones se crean de manera a veces hasta repetitivas. Si tú realizas con tu equipo de investigación, por ejemplo, la producción, y comienzas a revisar en este año y medio, ¿qué comisiones no han generado ninguna ley? Hay comisiones que no han generado una ley en este periodo. Entonces tú dices, entonces, ¿para qué quiero esta comisión? Entonces te das cuenta ahí muchas veces que las comisiones con gran número existen para poder repartir cargos a nivel de los congresistas. Entonces, pueden haber comisiones, fusionarse comisiones y podemos tener meras comisiones. Por ejemplo, cada año hay que elegir presidente y miembros de la mesa directiva de comisiones. ¿Y por qué no lo elegimos por 5 años? Tú sabes que el Congreso se demora cada año por lo menos 40 días en elegir un nuevo cuadro de comisiones. Y si multiplicas 40 días por 5 años... Entiendo lo que quieres decir. Optimizar. Ahí hay muchas cosas que optimizar, entonces. Hay muchas cosas que reformar, querido Ramón. Te pregunto... Entonces, los procedimientos hay que modificarlos para que esos 2 años se reduzcan a menos. Creo que deben haber cambios también en cuanto a los plazos de investigación. ¿De las comisiones investigadoras te refieres? Sí, claro, bueno, en teoría son cortos porque ahora hay que presentar informes preliminares, pero por ejemplo las denuncias constitucionales. Otro tema que hay que modificar es el tema de la Comisión de Ética. Si tú te pones a sumar los días que tiene la Comisión de Ética para investigar un tema de denuncia ético, pasan los 50 días de legislatura. O sea, estamos hablando de 6 meses. Claro. Antiguamente no existía la Comisión de Ética.
¿O crees Cuando que... había un problema ético, el Pleno encargaba a la mesa directiva investigar el tema ético y la mesa directiva en un promedio de 3 a 4 días proponía la sanción. Lo que pasa es que se inventó la comisión de ética, digamos, para darle bajo el concepto del marketing y decir, el Congreso tiene una comisión de ética. Qué bacán, qué chévere, pero no, si te das cuenta, los procesos que investigan en temas y las sanciones éticas demoran 3, 4 meses. Y se arma una cola y un cuello de botella. Exacto, entonces la gente interpreta que es una gran lavadora, ¿no? Entonces... Ahora, José... Sí. Dime, Ramón. Discúlpame que este tema da para largo, nos estamos quedando corto de tiempo, pero no quería irme sin preguntarte, según tu experiencia, tu visión y de cara al futuro también, ¿quién es para ti el congresista perfecto? ¿Cómo es? ¿Cómo te imaginas? No es el que presenta más leyes, eso está claro. ¿Cómo es el congresista perfecto? No, el problema, querido Ramón, es que nos meten modelos. Y el modelo es ese, lo que tú dices, el congresista perfecto. Entonces, sucede algo. Te crean un modelo y cuando sales a la calle, oye, el modelo no está. No, es lo que me pasó a mí, por eso que soy soltero, porque mi mamá me metía en la cabeza desde chiquito la mujer perfecta. Entonces, cuando salgo a buscar a la mujer perfecta en el mercado, no encuentro la mujer perfecta. Yo creo que lo que tenemos que aprender, querido Ramón, es aprender a convivir con las realidades. El político es un humano, transpira, va al baño, suda, estornuda, se pone mal del estómago, es un humano más. Entonces lo que tenemos que preguntar, don Ramón, más allá de lo que implique pues el ser políticamente correcto, lo que tenemos que preguntarnos es que si vamos a elegir santos o personas. Muchas veces queremos al impoluto, a la persona que sea perfecta, que no haya cometido ningún pecado. Entonces, como buscamos a la persona perfecta y no la encontramos, y como la política se ha judicializado y todos terminan denunciando por una y otra cosa, así sea verdad o sea mentira, las personas capacitadas para postular no postulan. No, dice que voy a ofrecer mi expertise, mi nombre, mi trayectoria para postular a un parlamento donde me van a sacar la chochoca, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender a transmitir son realidades. Hay gente que ha gobernado, que tiene pasados, que puede tener denuncias, porque ahora te pueden denunciar por cualquier cosa, pero eso no quiere decir que no te haga un buen gobernante, no te haga un buen congresista. Además hemos tenido casos, y con esto termino, Ramón, por razones de tiempo, de personas que han tenido grandes títulos, han estudiado en la NASA, en Oxford, en Yale, en qué sé yo, sitios de toda parte del planeta, y han demostrado una práctica que no son buenas personas. Yo creo que tenemos que buscar mejores personas y construir mejores personas desde los partidos políticos, porque creo yo que el político debe ser un hombre profesional de la política, que sea criado y educado para gobernar. Muy bien, José Sebasco, muchas gracias. Nos has dejado un buen mensaje, aunque nos ha quedado demasiado corto el menú. Muchas gracias y te comprometo... Un gusto de verte, te abrazo y te felicito por tu programa. Muchas gracias. Fue José Sebasco, el ex oficial mayor del Congreso, hasta en 3 oportunidades estuvo con nosotros. Y luego de la pausa vamos a ir con un debate. Nosotros hemos llamado a el debate de las 22. 2 candidatas que tienen ese número en diferentes partidos políticos y que aquí en BNP, Elección Central, Elecciones 2021, se van a enfrentar en un debate. Hablo de Romelia Paredes, de Victoria Nacional, y de Catherine Eizaguirre, de Juntos por el Perú. Ambas con el número 22 se enfrentan después de la pausa. Pausa y regresamos.